Las estrellas, al igual que nosotros, cambian con el tiempo. En escala de tiempo humanas, la mayoría de ellas no parecen hacerlo, pero si las observáramos por miles de millones de años, veríamos cómo nacen, envejecen y finalmente mueren. El principal factor que determina cómo evoluciona una estrella es su masa. En el cuarto capítulo de la serie de divulgación astronómica del Observatorio Las Campanas, Navegantes del Cielo Austral, les contaremos sobre este interesante tema, la evolución estelar. El proceso fundamental en la evolución de una estrella es la competencia entre la gravedad, que comprime la materia, y la presión, que contiene esa compresión. La gravedad comprime la materia, haciendo que la temperatura suba por la generación de energía térmica de fusión nuclear y como consecuencia, ya que es un gas ideal, la presión sube, conteniendo el colapso gravitatorio. Hay periodos estables en los que la presión contiene exactamente a la gravedad, pero eso no puede durar para siempre, generando la evolución estelar. La evolución es inevitable a medida que las estrellas agotan sus fuentes de combustible iniciales y la búsqueda de nuevas fuentes de combustible afecta sus propiedades a medida que evolucionan. Esta evolución es un proceso que consta de muchas etapas diferentes. Las escalas de tiempo de la evolución estelar dependen de la masa de la estrella. Cuanto más masa haya, más rápida será la evolución de la estrella a través de las etapas de consumo de combustible. Otra propiedad directamente relacionada con la masa y la evolución de la estrella es su luminosidad. Como te contamos en el segundo capítulo de esta serie, Navegantes del Cielo Austral, las estrellas nacen del colapso gravitatorio de nubes moleculares frías y densas. A medida que la nube colapsa, se fragmenta en regiones más pequeñas que a su vez se contraen para formar núcleos estelares. Te invitamos a ver este capítulo para saber más sobre este proceso. Durante aproximadamente el 90% de su vida, las estrellas queman hidrógeno en helio en su núcleo a través de la fusión nuclear. Mientras hacen esto, diremos que están en la secuencia principal. Esto en base a su posición en el diagrama HR, un gráfico de dispersión de estrellas que indica la relación entre las magnitudes absolutas o luminosidades en comparación con sus clasificaciones espectrales o las temperaturas efectivas. Dicho de otra manera, en el gráfico se traza cada estrella para medir su brillo en comparación con su temperatura o color. A medida que una estrella evoluciona, se desplaza hacia regiones específicas del diagrama HR, siguiendo una trayectoria característica que depende de la masa y la composición química de la estrella. En este diagrama, las estrellas de mayor luminosidad están en la parte superior y las estrellas con una temperatura superficial elevada están en el lado izquierdo. Estos diagramas HR permiten a los astrónomos contextualizar visualmente la relación masa-luminosidad según la evolución del consumo de combustible de las estrellas. El diagrama HR permite trazar visualmente las diferentes etapas del ciclo de vida evolutivo de las estrellas. Pero volvamos a las estrellas de secuencia principal, a las etapas finales de su evolución. Una vez que todo el hidrógeno del núcleo se ha convertido en helio, la generación de energía se detiene y el núcleo comienza a contraerse. Esto porque la presión de radiación ya no puede compensar a la gravedad de la estrella. Entonces se eleva la temperatura interna de la estrella y se enciende una capa de hidrógeno que arde alrededor del núcleo, ya inerte. Mientras tanto, el núcleo de helio sigue contrayéndose y aumentando su temperatura, lo que produce un aumento de la tasa de generación de energía en la cáscara de hidrógeno. Esto hace que la estrella se expanda enormemente y aumente su luminosidad, convirtiéndose en una gigante roja. Finalmente, el núcleo alcanza temperaturas lo suficientemente altas como para quemar el helio y convertirlo en carbono. Si la masa de la estrella es inferior a unas 2.2 masas solares, todo el núcleo se enciende repentinamente en un destello de helio. Si la estrella es más masiva, la combustión del núcleo es más suave. Al mismo tiempo, la estrella sigue quemando hidrógeno en una cáscara alrededor del núcleo. El tiempo que la estrella quema el helio en carbono en su núcleo es mucho más corto que el que le tomó quemar el hidrógeno.
Una vez que todo el helio se ha convertido, el núcleo inerte de carbono comienza a contraerse y a aumentar su temperatura. Esto enciende una cáscara de quema de helio justo por encima del núcleo, que a su vez está rodeado por una cáscara que quema hidrógeno. Lo que ocurre después depende de la masa de la estrella. Si las estrellas tienen menos de 8 masas solares, el núcleo inerte de carbono sigue contrayéndose, pero nunca alcanza temperaturas suficientes para iniciar la combustión del carbono. Sin embargo, la combustión de hidrógeno y helio se produce de forma desfasada. El núcleo de carbono sigue contrayéndose hasta que no se puede una mayor contracción. En este caso, está soportado por la presión de los electrones y no por la presión del gas, como ocurre con las estrellas de secuencia principal. Entonces, llamamos a este núcleo enana blanca. Mientras tanto, cada pulso térmico hace que las capas exteriores de la estrella se expandan. Finalmente, las capas exteriores de la estrella son expulsadas por completo e ionizadas por la enana blanca para formar una nebulosa planetaria. Por otro lado, en el caso de estrellas de más de 8 masas solares, el núcleo en contracción alcanzará la temperatura de combustión del carbono y comenzará a arder hasta convertirse en neón. Este proceso de combustión del núcleo, seguido de su contracción y la combustión de la envoltura, se repite en una serie de reacciones nucleares que producen elementos sucesivamente más pesados hasta que se forma el hierro en el núcleo. El hierro no se puede quemar para obtener elementos más pesados, ya que esta reacción no genera energía, sino que requiere un aporte de energía para que se produzca. Por lo tanto, la estrella se queda sin combustible y colapsa por su propia gravedad. Lo que ocurre a continuación depende de la masa del núcleo de la estrella. Si el núcleo tiene una masa inferior a unas 3 veces la de nuestro Sol, su colapso puede detenerse por la presión de los neutrones. En este caso, el núcleo se convierte en una estrella de neutrones. La repentina interrupción de la contracción del núcleo produce una onda de choque que se propaga a través de las capas externas de la estrella, haciéndola estallar en una explosión de supernova. Estos objetos permanecen extremadamente brillantes durante algunas semanas, a veces eclipsando incluso las galaxias en las que residen. Su brillo extremo en el punto máximo las convierte en potenciales velas estándar, es decir, en líneas de base para sondear las distancias, la geometría y la expansión del universo. La primera clave para la división de las supernovas es la presencia o ausencia de hidrógeno. Si el espectro de una supernova no contiene una línea de hidrógeno, es clasificada como tipo 1, de lo contrario se clasifica como tipo 2. Dentro de estos dos grupos principales hay también subdivisiones de acuerdo a la presencia de otras líneas. Por otro lado, si el núcleo estelar tiene una masa superior a unas 3 veces la masa de nuestro Sol, ni siquiera la presión de los neutrones es suficiente para resistir la gravedad y colapsará en un agujero negro estelar. El gas expulsado se expande en el medio interestelar, enriqueciéndolo con todos los elementos sintetizados durante la vida de la estrella y producidos también en la propia explosión. La evolución estelar es importante porque es responsable de la producción de la mayoría de los elementos, todos los elementos después del hidrógeno y el helio. Además, las etapas del ciclo de vida de las estrellas son una parte vital en la formación de las galaxias, de las nuevas estrellas y sistemas planetarios. Por esto, muchos científicos de la Carnegie Institution for Science estudian estos temas. Algunos de ellos son Mark Phillips, ex director del Observatorio Las Campanas y actual director emérito. Mark es un experto en supernovas de renombre mundial. Demostró que las supernovas de tipo 1A pueden utilizarse como velas estándar debido a la estrecha correlación entre la tasa de disminución de la luz máxima y la luminosidad máxima. Phillips y sus colaboradores han ampliado sus observaciones de supernovas al infrarrojo y han descubierto que las supernovas de tipo 1A presentan un rango de luminosidad mucho menor en estas longitudes de onda, lo que las convierte en velas estándar casi perfectas. Esta relación, llamada relación de Phillips, es importante porque lleva mediciones precisas de la constante de Hubble y el parámetro de desaceleración del universo. Kylie Kremer, del Carnegie Theoretical Astrophysics Center, CTAC, desarrolla simulaciones de
N cuerpos de cúmulos estelares densos con un enfoque particular en la formación dinámica y la evolución de agujeros negros binarios dentro de estos entornos. Otros científicos de CTAC que también trabajan en el tema son Yuna Colmer e Ylva Goldberg. La evolución estelar es el método de distribución de la mayoría de los elementos comunes en el universo. Aunque este proceso tarda miles de millones de años medidos según los estándares humanos, la vida de una estrella es menor en comparación con la edad del universo. Al igual que la duración de su vida, el resultado de la vida de una estrella es insignificante. Sin embargo, si sumamos los esfuerzos de una estrella en la producción de los miles de millones de estrellas que han existido, existen y volverán a existir, su valor es incalculable para la creación de la vida. Sin los elementos producidos por la evolución estelar y los procesos en el interior de las estrellas, la vida basada en el carbono, tal y cual la conocemos, simplemente no sería posible.